Osana Visión presenta la verdad. La explicación de la mente humana requiere, sin duda, la comprensión de cómo funciona el cerebro. Este es el reto de la neurociencia cognitiva. Esto se ha convertido ya en un tópico para apelar al cerebro, no como el órgano, sino como la entidad más compleja que existe. Esta complejidad deriva del hecho de que el cerebro está formado por miles de millones de células especializadas, las neuronas, y por un número 10 veces superior de células de sostén. Estudios han demostrado que en nuestro cerebro se desarrollan procesos naturales y que intentar alterar estos procesos causan daños a nuestros niños y adolescentes. Junto a nuestro invitado abordaremos este tema. Muy buenas noches, Panamá, su amigo de siempre, Roderick Burgos, en este tu programa La Verdad, hoy con un tema muy, pero muy apasionado, muy candente y de muy poco conocimiento en forma general. Hoy estaremos hablando junto a nuestro invitado de las neurociencias cognitivas. Para ello hemos invitado al profesor Roberto Garrido Domínguez. Es licenciado en biología, con especialización en zoología, es docente en una escuela de enseñanza media y por muchos años ha aprendido y estudiado el tema de las neurociencias. Muchas gracias, profesor, por atender a nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Roderick, y también a la gentileza del canal por haberme permitido la participación en un tema tan, pero tan importante y además de tanta actualidad, porque realmente la investigación científica va enfocada a este campo y al campo de la neurogenética, que hoy está muy correlacionado, lo que es genética con las neurociencias cognitivas y las neurociencias clásicas. Quise abordar este tema con un profesor. Tuve la oportunidad en la lucha de todos estos temas de la ideología de género. Usted nos acompañó en un momento cuando estábamos apelando al proyecto de ley 61, a hablar ante los diputados. Y dentro de tantas conversas que tuve con usted, me hice la intención de poder hacer un programa, porque necesito que un docente, esto es un tema muy abarcador, muy científico, muy técnico, y como usted es docente, quiero que podamos a nuestra audiencia explicarles y hablarles sobre todo este tema de la neurociencia cognitiva. Pero antes quisiéramos abordar cómo surge, cómo conocemos eso de neurociencias, de dónde sale todo esto de neurociencias cognitivas. Si nos puede explicar, profesor. Correcto. La neurociencia cognitiva realmente viene a estructurarse básicamente a mediados del siglo XX, propiamente. Sin embargo, las neurociencias, en términos generales, empiezan su desarrollo con aquellos pioneros como Paul Broca, Warnick, MacLean, que empiezan a estudiar el cerebro desde las oportunidades que se le brindaban con la tecnología de aquellos tiempos. Estoy hablando en el caso de Broca, año 1860, igual Warnick, en el caso de MacLean, en la década del 60 del siglo XX. O sea, la tecnología que existía en aquel entonces era lo que le permitía. Así que, más que todo, era un estudio del cerebro basado en los daños, en las lesiones que se daban, y en base a la región donde se daba un daño cerebral, se descubría cómo afectaba ese daño a la motricidad, el habla de la persona. Por ejemplo, los griegos en la antigüedad se dieron cuenta de que en las batallas que ellos tenían con otras naciones de la antigüedad, cuando un soldado recibía un golpe de espada en el lado derecho del cráneo y la herida afectaba al cerebro, inmediatamente el soldado perdía movilidad en el miembro izquierdo, en todos los miembros izquierdos, tanto en brazos y piernas. Así que fueron deduciendo de que de alguna manera estaba asociado un lado particular del cerebro estaba asociado con el lado opuesto de los miembros del cuerpo para afectarse uno al otro. Esos fueron, por así decirlo, registros que se tuvieron, pero propiamente el estudio del cerebro se da aisladamente entre investigadores de diferentes países,
como lo mencioné en el caso de Broca, Warney, etcétera, y por fenómenos muy particulares. Pero no es hasta que se le pone atención formal a las neurociencias en su conjunto cuando ciertos países entran a deducir que era importante entrar a ese estudio. Te dejo una idea tan simple a ti y a la televidencia. ¿Qué pasaría si tú o mi persona fuéramos personajes políticos con toma de decisiones en una nación? Y te dicen, cada año en esta nación 50 millones de personas se suman a la cantidad de enfermos o pacientes que tienen algún daño neurológico degenerativo o por lesiones físicas o por alguna condición genética. Y te dice, bueno, estamos invirtiendo 305 mil millones de dólares anuales en atender a estos pacientes. ¿Considerarías oportuno llevar ante un Congreso, ante un Senado, ante una Cámara de Diputados esta voz de alerta de que esto significa mucha inversión? Entonces, de allí, en los Estados Unidos, surge la llamada década del cerebro, auspiciada por el Consejo Asesor del Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Accidentes cerebrovasculares, y también por los Institutos Nacionales de Salud Mental. Entonces empiezan a publicarse una serie de artículos, informes, y se le hacen llegar a los congresistas de los Estados Unidos para que tomaran en cuenta ese costo significativo que estaba teniendo el país respecto a esas personas afectadas por cuestiones neurológicas. A raíz de eso, el Congreso de los Estados Unidos declara la década del cerebro y se obtienen fondos federales para dedicarlo a la investigación. Se le entregan fondos federales a los institutos de salud mental en los Estados Unidos y otros países, y se le entregan fondos para la investigación a muchas universidades. Otros países desarrollados toman la misma iniciativa, hasta que en el año 1999, ya casi terminando esta famosa década del cerebro, los países miembros de la OCDE, famosa OCDE que a nosotros nos ha costado bastante tener ciertas relaciones con ellos, auspician el desarrollo de las investigaciones también para encontrar de qué manera se podía asociar los nuevos descubrimientos sobre neurociencia con los desarrollos de aprendizaje. Así, en 1999 a 2002 se da una primera etapa y se reúnen, por lo menos responden 5 países de la OCDE a este llamado. Del año 2002 al año 2006 ya responden 25 países. En esta segunda etapa, la OCDE publica un informe que es de acceso público y la teleaudiencia. Todas las personas que quieran consultarlo pueden ir a internet y buscar la comprensión del cerebro hacia una nueva ciencia del aprendizaje, publicado por OCDE y auspiciado por la editorial Santillana de México. Y sería interesante que muchos educadores, médicos, revisaran este documento, porque ahí en este documento se trata ante todo de tocar tres puntos importantes. Uno es los neurocientíficos que se reunieron auspiciados por la OCDE, lo hicieron con especialistas en desarrollos de aprendizaje, es decir, especialistas en psicología cognitiva, pedagogía, etcétera, y propusieron 3 pilares básicos: la capacidad de desarrollar mayor potencial en lectoescritura, capacidad para las matemáticas y aprendizaje vitalicio, es decir, aprender para toda la vida. Entonces, así es que surgen esta dinámica de las neurociencias, y que cuando entran a explicarse estas disciplinas, tratan de explicar cómo aprende el niño, cómo se desarrolla el cerebro del niño que aprende, o del adulto, o el joven, o el adolescente. Entonces empieza a aparecer la neurología asociada al aprendizaje, por lo que nosotros entonces le hemos llamado a esa asociación neurociencias cognitivas. Profesor, quisiera que abordáramos
de una forma práctica, como lo pudimos hacer en una de las tantas conversas que hemos tenido, sobre en qué momento comienza a funcionar esto de las neurociencias, porque algunos de los que nos ven y nos escuchan quizás pensarán, esto es cuando mi hijo entra al colegio. ¿Cómo funciona las neurociencias cognitivas? Porque lo que usted me explicaba, y prefiero que usted lo explique, que usted es el experto, ¿cuándo comienza eso a ocurrir? Bueno, si tomamos en cuenta el desarrollo del embrión humano, el desarrollo del feto, las personas y padres y madres de familia debían tener cierto conocimiento al respecto sobre neurociencia cognitiva. Pero quizás en un país que dedique más recursos a apoyar la familia panameña, sería posible esto. Pero hay que dejar claro que el potencial de aprendizaje y la aplicación de neurociencia para potenciarlo, valga la redundancia, se da desde el vientre materno hasta la vejez. O sea que las neurociencias cognitivas se aplican y muy particularmente en el feto a partir del 6º mes de embarazo. ¿Por qué? Porque a partir del 6º mes de embarazo, el feto desarrolla la capacidad auditiva. Así que la madre puede comunicarse con su no neonato de manera a través del lenguaje, leyendo cuentos, aplicando, digamos, etapas de musicología, por ejemplo, música clásica, música infantil. Ya desde los 6 meses de gestación, el feto escucha. Así que desde los 6 meses de gestación nosotros podemos volcar una serie de estrategias y actividades que ya hoy día están documentadas y se pueden encontrar de acceso público en la web, en la que la madre puede estimular tempranamente a su bebé. Entonces, en el caso de las personas ya adultas, adolescentes, personas de edad avanzada, en la vejez, también es importante el conocimiento de la neurociencia. ¿Por qué? Porque hoy hemos aprendido lo siguiente. Cuando una persona, independientemente de su edad, desarrolla un nuevo aprendizaje, se dedica a aprender un nuevo idioma, después de que no lo hizo cuando joven, quiere hacerlo ya a los 60, 65 años, resulta ser que redes neuronales que están en el cerebro y hasta cierto modo sin uso, están ahí un poco desatendidas, un poco inactivas, empiezan a asociarse cuando la persona está aprendiendo algo nuevo. Otras que no están siendo muy utilizadas, pero están unidas, es decir, a través de enlaces sinápticos, ellas empiezan a desconectarse para reconectarse a aquellas redes donde está demandando el individuo un nuevo aprendizaje. Profesor, a esto se le llama poda cerebral. Yo quisiera, y quizás no nos alcance este primer bloque, pero quisiéramos iniciar para después retomarlo si es necesario. Quisiera que brevemente usted me explicara, o le explicara a todos los que nos ven y nos escuchan, lo que hablamos tras de cámaras. ¿Qué es este tema que es sumamente interesante? Yo le decía, leí un artículo en donde niños a muy temprana edad aprenden hasta 5 idiomas, y nosotros sufrimos aquí en nuestro país cuando nuestro hijo aprende uno adicional al materno. Y usted nos hablaba del tema de esas neuronas conectadas, desconectadas. Háblenos un poco de eso, por favor. Bueno, el lenguaje es la estructura con la cual aprendemos el lenguaje, idioma materno, el que sea, de cualquier nacionalidad. Esa estructura está universalizada en el cerebro humano. Es decir, todos los seres humanos nacemos con la estructura, las conexiones neuronales necesarias para aprender un lenguaje. En el caso de los niños, los bebés al nacer tienen 3 veces más conexiones neuronales de las que va a tener como persona adulta. Así que toda esa cantidad de redes neuronales conectadas caóticamente tienen que irse desconectando. Las del lenguaje también. Así que si a un niño desde su nacimiento o desde la etapa fetal ya se le está hablando en otro idioma, obviamente que esas redes se van a conservar, no van a sufrir la poda cerebral y se desarrollará lo que se llama la plasticidad cerebral. Es decir, las redes neuronales, a medida que aprende uno y otro idioma, el niño lo va a mantener, lo va a conservar, el niño o la niña.
Entonces, esta capacidad de aprendizaje de un idioma permite que el infante pueda aprender hasta, como tú dices, hasta 5 idiomas de manera simultánea. En muchos casos, digamos que lo más común es encontrar que el padre habla un idioma, la madre habla otro y el lugar donde viven se habla una tercera lengua. Los niños aprenden los 3 idiomas. Entonces, este aprendizaje es conservativo, o sea, no se va a perder siempre y cuando se hayan tomado las debidas, digamos, precauciones para que los niños desde el nacimiento y antes de los 8 años aprendiera esa lengua de forma como lengua materna. Así que ese lenguaje jamás lo va a olvidar. Pero ¿qué va a aprender el niño? El niño va a aprender ante todo el lenguaje oral. No es necesario someterlo a la lectura y escritura, porque lo que necesitamos es la conversación, que el niño domine la conversación. Sería bien importante que esto lo tomaran en cuenta los administrativos de los sistemas educativos en nuestro país, de volcar a docentes del programa que sea, llámese como sea, que enseñan el inglés, volcarlos hacia las áreas de preescolar, es decir, el maternal, si la escuela, ya sea si es una escuela oficial o una escuela particular, tiene centros maternales, volcarlo hacia el centro maternal, al pre-kinder, al kinder y por lo menos hasta un 3er grado. Por lo menos desde el pre-kinder hasta el 1er grado se aprendería mucho lenguaje verbal y no nos preocuparíamos de la escritura. Y el aprendizaje fuese mucho más fluido. Mucho más efectivo y lo va a aprender para toda la vida. De ahí al 2º y 3er grado, entonces empezaríamos a entrar con la escritura de ese 2º idioma, como es el caso del interés de Panamá, de que el 2º idioma que se aprenda sea el inglés. Ok, profesor, quisiera que al regreso, en el segundo bloque, nos hablara de esa red que en mi fe yo creo que Dios lo hizo. Creó un cerebro tan perfecto que las redes se desconectan, se conectan. ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos y de una manera consciente o inconsciente para activar, conectar o desconectar esas redes? Pero lo vamos a hacer al regreso. Al regreso vamos a estar con el profesor Rodrigo, le acabo de cambiar el nombre al profesor, el profesor Roberto Garrido, invitado nuestro en este programa, quien nos está hablando sobre las neurociencias cognitivas. Al regreso vamos a seguir hablando. No cambie su dial, La Verdad, en un momento. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Estamos de vuelta en tu programa La Verdad, hoy con nuestro invitado, el profesor Roberto, quien conoce mucho, ha estudiado mucho el tema de las neurociencias. Estuvimos en un primer bloque platicando de dónde sale la neurociencia, cómo se da todo este fenómeno, y habíamos hablado antes de terminar el primer bloque sobre lo que usted nos platicaba sobre las redes. Nos explicaba de forma muy clara el tema con un ejemplo muy práctico de los idiomas, que inclusive dependiendo de cómo nosotros mantengamos conectadas esas redes, pudiésemos aprender nuestros hijos varias lenguas en una edad promedio de 8 años. Pero yo le decía que quisiera que nos explicara cómo funciona en este cerebro tan perfecto que Dios nos creó, o Dios formó en nosotros, el tema de las redes que se conectan, se desconectan, que no es que se pierden, pero entran como un estado que yo he llamado en pausa. ¿Cómo funciona esto en nuestro cerebro, profesor? En primera instancia, como te decía en el bloque anterior, los seres humanos nacemos con 3 veces más conexiones neuronales de las que tendremos en nuestra vida adulta. Se tienen que perder, porque de conservarlas seríamos caóticos en nuestro movimiento, o sea, nos moveríamos igual que un recién nacido, que se mueve, tira sus brazos de un lado a otro, y esto tiene una razón, esto es una razón de supervivencia. Él lo hace para ver dónde encuentra algo que aferrarse, y casi siempre ese aferrarse es con la madre. Esos movimientos caóticos, el hecho de que él tiene que desconectar todo esto para entonces organizar el gateo, el caminar,
el que se vayan desconectando redes que no son importantes en las áreas del lenguaje, etc. Así que nosotros nacemos con 100.000 millones de neuronas. Tú te imaginas, cada neurona puede hacer 10.000 sinapsis, 10.000 conexiones con otras neuronas. O sea, si multiplicamos esos 100.000 millones por 10.000, eso sería algo increíble. Bueno, 3 veces más, imagínate un feto con eso, con esa cantidad. Entonces, obviamente que hay que hacer una poda, se llama poda cerebral, y darle plasticidad al cerebro. Es decir, igual que un artista agarra un barro y quiere hacer una escultura, tiene ahí el barro tan rudimentario, pero después, ¿qué va saliendo? Esa hermosa escultura de una figura de un animal, una planta o un ser humano, y hace su escultura. Entonces, de la misma manera, el cerebro, como tú lo dices, es ser creado por ese ser supremo inteligente que nos dotó de eso, a punto de decir, ve, te dejo automáticamente en la forma en que tu cerebro va a evolucionar, en que tu cerebro va a cambiar, en que tu cerebro se va a hacer más inteligente. Tu cerebro solito va a quitar lo que no sirve y va a conservar lo que sirve, siempre y cuando el entorno social y familiar, y hablo del entorno social incluyendo la educación formal, mantenga el estímulo permanente para que esas redes, las redes necesarias del aprendizaje en virtud de desarrollo de habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades mentales, no se pierdan. Y también redes que se tienen que conservar para casos de supervivencia. ¿Qué hacer si a 60 kilómetros por hora se me revienta una llanta? Entonces, ¿cómo mantener mi control emocional, que el pánico y la ira no se apoderen de mí? Entonces, mantener el control es una función que también desarrolla el cerebro a través de sus lóbulos prefrontales, de la cual hablaremos ahora más adelante, que son las funciones ejecutivas, las cuales regulan al sistema instintivo o llamado sistema reptiliano, que es el más primitivo en el ser humano, y también regulan el sistema límbico o el sistema emocional. Profesor, antes de entrar a ese punto, solamente para redondear lo que acaba de mencionar, ese proceso se hace de forma natural neurológicamente, pero nosotros los seres humanos de alguna manera podemos afectar, trastocar o alterar ese desarrollo neurológico con las diferentes exposiciones. Digamos el ejemplo que hablábamos hace algún tiempo de decirle a los niños que no es niño. Es decir, si nosotros comenzamos a trastocar ese desarrollo natural de la criatura, ¿podemos dañar también eso? Pienso que de alguna manera se puede desvirtualizar lo que debe ser natural en la criatura. Naciste con un sexo desde el punto de vista genético, eres XX, porque tu óvulo decía que tus cromosomas sexuales eran eso, XX. O naciste con un sexo porque resulta ser que el espermatozoide que fecundó a ese óvulo llevaba un cromosoma sexual X, entonces al fecundar ese óvulo se combinaron 2 cromosomas X que generan a una niña. O ese espermatozoide llevaba un cromosoma sexual Y, que lo llaman Y o Y, como lo llamamos nosotros, y ese espermatozoide al fecundar el óvulo genera una combinación de cromosomas sexuales llamado XY, lo que da origen a un varón. El ser humano, todas las células que tú tienes y todas las células de la joven que entró aquí hace poco, hace unos minutos, todas las células de ella son XX, son femeninas. Y todas nuestras células, incluyendo las del hígado, el riñón, son XY, son células masculinas, incluyendo las del cerebro. Entonces, no podemos cambiar esa realidad. Esa es una realidad con la cual nos debemos mantener toda la vida. El que se trastoque fundamentalmente de que el niño descubra que es varón y que sujeto a ese género hay una conducta desde el punto de vista emocional, cognitivo y social, y que la niña igualmente. Entonces, en primera instancia, el primer paso para garantizar eso es fundamentalmente el quehacer de los padres. Es decir, el padre tiene que ser modelo de varón frente a sus hijos, ya sea la niña o el niño. Para la niña, porque ella tiene que ver cómo es la conducta, el comportamiento de ese progenitor masculino, qué tan cortés es, qué tan gentil, qué tan amoroso.
porque después ese aprendizaje es con lo que ella va a correlacionar su vida y correlacionar la parte emocional con el varón con que decida formalizar una familia. El varón tiene que aprender igualmente los modelos programáticos, los modelos sociales de su padre, e igual mirar en los modelos de su madre, las conductas de su madre, típicamente femeninas, para saber qué le espera cuando él decida tomar su pareja. Entonces, estar en esta disyuntiva de la ideología de género no es conveniente para niños que todavía tienen que aprender a identificar su sexo o a darle valor a su sexo a través del ejemplo que reciben de sus propios progenitores. Así que desde mi punto de vista, no creo que sea muy beneficioso estar inculcando este tipo de cosas a los infantes cuando todavía ni siquiera ellos tienen, no es hasta quizá los 6, 7 años que un varón ya está consciente de su sexo, de su sexualidad, su sexo, igual la niña. Antes de eso, pues sencillamente ellos juegan juntos, se divierten juntos. De repente el juego con carritos, igual se juega una niña de 3 años con carritos que un varón. De repente hacen juegos de roles porque la niña es la que más propone los juegos de roles, donde el varón es el papá, ella es la mamá, o el varón es el maestro, ella es la alumna, y los demás muñecos o peluches, o como lo llamemos, son también parte del aula escolar. O el hermanito es el doctor y el paciente son la muñeca, el peluche y todos los juguetes correlacionados en este sentido. O sea, en ese momento ellos no están definidos. Eso me recuerda a lo que me decía una psicóloga que invitamos: dejemos a los niños ser niños. Exactamente. Hay que dejarlos ser niños y evolucionar en su infancia, dejarlos evolucionar desde el punto de vista emocional, porque ellos tienen una estructura cognitiva que evoluciona, que va a evolucionar. O sea, tú no le puedes decir al cerebro, apágate y de los 3 años a los 6 y ya no evoluciones, no te desarrolles cognitivamente. Eso es imposible. El cerebro lo va a hacer de forma automática. Piaget estudió esto, cómo evolucionaba el conocimiento en el cerebro, y descubrió que el cerebro evoluciona solo. Y tenga o no tenga estímulos, él va a evolucionar. Sin embargo, otro investigador ya ruso, Vygotsky, descubrió que si se hacía mayormente interacción social con estos infantes, el desarrollo cognitivo era mucho mayor. O sea que el entorno moldeaba también el cerebro. Él descubre que el entorno y las actividades y las interacciones sociales moldean también el cerebro. Entremos, profesor, a esas funciones ejecutivas cerebrales que creo que tiene un poco que ver con este tema. Así es. Es interesante. Esto es otra de las cosas que la neurociencia ha puesto sobre la mesa. Funciones ejecutivas cerebrales. Si te cuento que si tú incluso le preguntabas a un médico, quizás ahora ya esté más actualizado, pero si tú le preguntabas a un médico en los años 80, cuando recibía a su paciente muy alterado, lo que fuera, por un traumatismo y todo, tú le preguntabas a ese médico, ¿usted toma en cuenta qué tanto nivel de funciones ejecutivas cerebrales aplica a su paciente para lograr el control emocional sobre el sistema límbico y el sistema reptiliano? Quizás el médico te diría, ¿y eso de las funciones ejecutivas cerebrales qué son? Créame que suena bien complejo. Sí, suena bien complejo. ¿Qué son realmente las funciones ejecutivas cerebrales? Son funciones que se van desarrollando a lo largo de la vida. No nacemos con ellas. El entorno las facilita, pero tenemos el potencial de contar con redes neuronales donde ellas se posicionan. La planificación estratégica, el cambiar de estrategia, el evaluar una tarea y ver de qué manera tienes que hacer correctivos, el saber qué tipo de correctivos hay que involucrar en tu tarea, el saber orientarte en un lugar desconocido totalmente solo porque te den un mapa y sabes por qué calles ir o lo demás, como hacen las personas ahora con el famoso Waze. Aunque el Waze le hace ya casi todo, porque le va poniendo ahí la guía, ¿no? Pero en los tiempos en que nos daban un mapa y llegabas a un país extraño, tú tenías que empezar a localizar puntos clave, museos, teatros y cosas así.
Entonces, ese tipo de función, ¿dónde estacionaste tu carro? Que no te vayas a perder en un gran centro comercial porque, ¿y dónde estacioné mi carro? Bueno, es el lograr que esa memoria de corto plazo se asocie al recuerdo de dónde está estacionado tu carro, es controlada a través de las funciones ejecutivas cerebrales. Entonces, estas son las funciones que nos facilitan la vida diaria, nos facilitan el desempeño en el trabajo, nos facilitan el poder correlacionarnos socialmente de mejor manera con otras personas. Entonces, estas funciones ejecutivas cerebrales son las que tú puedes educar a mayor potencial, al punto de que ellas a su vez te permitan regular las funciones neurológicas, emocionales que están en las redes del cerebro límbico o cerebro emocional y las redes del cerebro instintivo llamado cerebro reptiliano o primitivo. Entonces eso es con lo que nosotros medimos la inteligencia. La inteligencia no se mide porque tú sepas muchas matemáticas o empieces a contar toda la historia de Panamá desde que llegaron los conquistadores españoles hasta que, qué sé yo, se construyó la línea 2 del metro, una cosa por el estilo. Eso no es inteligencia, eso es tener una buena memoria solamente. Lo otro es que todo aprendizaje y toda capacidad inteligente depende de las memorias. Hay un mito muy feo, y yo lo llamo mito feo, que dicen, es que el aprendizaje en la escuela es muy memorístico. Yo quisiera que alguien me dijera qué aprendizaje no es memorístico, porque hasta para saber cómo usar un control remoto de una televisión nueva necesitas ir al manual de instrucciones y aprenderlo. Todos los aprendizajes son memorísticos. Todos necesitan una cantidad de X de memoria que en un momento dado son sacadas de ciertos baúles donde están esas zonas de memoria específicas, las zonas, áreas de la memoria espacial, la memoria cognitiva, la memoria semántica, la memoria visual, la memoria auditiva. O sea, tenemos memoria de todas esas cosas. Todas ellas se sacan y se llevan a un punto de coincidencia en el cerebro en la cual se usan esas memorias a diario, se llama memoria de trabajo. Working memory, que es el equivalente al RAM de las computadoras, que saca del disco duro lo que necesita y lo vuelca al RAM para tú desarrollar tu programa, escribir tu texto, lo que sea. Entonces todos los aprendizajes son memorísticos. El que me venga que la escuela tiene muchos aprendizajes memorísticos, bueno, de que los contenidos que la escuela tiene abarca mucha información, sí. Pero entonces hay que crear las actividades necesarias para que el contenido sea, digamos, aprendido mayormente activo. Eso es todo. Hablemos un poquito de la inteligencia emocional, que nosotros vemos hoy día en la calle, la gente debatiéndose, se bajan de los carros, se insultan, se golpean. Hablemos un poquito de la inteligencia emocional, profesor Roberto. Te doy dos casos, uno real y uno puede ser hipotético. Un señor se colisionan unos a otros, van por una vía próxima al Centenario, uno de ellos da la vuelta en U, se baja y le dispara en la pierna al otro conductor y por rebote la bala también le da a la esposa. ¿Recuerdas ese incidente, sí, verdad? Sin embargo, ¿recuerdas aquel incidente donde un accidente automovilístico, un individuo, independientemente que conoce o no conoce a la persona, estaciona su carro, va al precipicio, barranco, llamémoslo como sea, y le da las primeras atenciones a esa persona, aún no conociéndolo y sin tener experiencia en primeros auxilios? ¿Cuál dirías que tiene mayor inteligencia emocional? El segundo, ¿verdad? Sí. Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional. ¿Cómo pones todos tus sentidos, tus funciones ejecutivas, tus habilidades cognitivas en beneficio del bien común? Del beneficio solidario con el otro. En tolerarle a la persona que te golpeó y te tumbó tu retrovisor, en que te estacionas, llegas a donde esa persona dice buenas tardes, ¿cómo está? Se ha dado cuenta que nos acabamos de colisionar y que por usted venir fuera de la línea de su carril me acaba de tumbar mi retrovisor.
yo tengo póliza de seguro, me imagino que usted también tiene la suya, vamos a ver si podemos arreglar esto. Entonces, a que te baje y le diga, oye, no sé qué, muy feo, me tumbaste y sales. Y peor de todo, vienes ya con la herramienta de soltar las tuercas del automóvil. Entonces, obviamente la inteligencia emocional radica en la capacidad neurofisiológica, cognitiva y de funciones ejecutivas cerebrales de regular al individuo violento que está en el cerebro reptiliano, donde se almacena la ira, donde se almacena el odio, donde también se almacena las funciones de escape y huida frente a una situación de riesgo. Pero también se almacenan las emociones que están gobernadas por parte del sistema límbico, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la pituitaria, la hipófisis, todo este sistema que controla las emociones, sobre todo porque este sistema límbico controla todas las neuronas y neurotransmisores que tienen que ver con la emoción. Interesante, profesor Roberto. Vamos a un cambio. Al regreso, siempre el último bloque lo tratamos de depositar lo que nosotros llamamos esperanza. ¿Qué podemos hacer? Vamos a abordar un poquito qué pudiese hacer el Estado para poder llevar adelante a la práctica todo esto. Para nosotros como ciudadanos, como panameños, como seres humanos, podemos desarrollar estas habilidades que están aquí en nuestro cerebro, en bien de la sociedad, en el bien común. Al regreso, entonces, profesor, usted nos va a estar hablando de este tema. Quédese en su canal. Regresamos con la verdad en el bloque final. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Estamos de vuelta en tu programa La Verdad. Hoy estamos platicando con el profesor Roberto. Él es un profesor en biología y se ha especializado por muchos años en el tema de lo voy a leer tal cual, neurociencias cognitivas. Hemos estado hablando en los primeros 2 bloques de temas muy interesantes. Quisiera, antes de cerrar el programa, que abordáramos, profesor, un tema que platicamos. Cuando hablábamos de todo el desarrollo neurológico, usted fue muy simple como docente y me dijo, ¿sabes los cables eléctricos? Ok, esas son las neuronas. ¿Sabes de lo que cubren los cables eléctricos? Ese es el proceso de mielinización. Quisiera que nos hablara de esto para entonces abordar una pregunta para cerrar el programa. Bueno, rápidamente, porque ya estamos contra el tiempo. Si tú miras un cable eléctrico, como antes le explicaba, el forro plástico impide que tú al tocar ese cable eléctrico la corriente eléctrica te pase. Pero si está descubierto, si le hemos quitado el plástico y tú lo tocas, te pasa la corriente eléctrica. Es una fuga de un impulso. Toma en cuenta que esa corriente que te pasó a ti realmente no debía de terminar allí, sino que debía terminar en el extremo del cable conectado a un aparato eléctrico o a un bombillo, lo que fuera. Entonces, esta corriente que recibiste es una fuga y es una pérdida para el sistema nervioso. Bueno, ¿cómo esta analogía se aplica a la neurona? Todas las neuronas y los niños nacen sin esta capacidad. Por eso es que son caóticos cuando ellos están recién nacidos. La mayoría de las más de 100.000 millones de neuronas que tiene un niño y sus conexiones carecen de ese forro plástico natural que tiene toda neurona en una de sus terminaciones nerviosas, en una de sus fibras nerviosas, la cual se llaman axones. Los axones son las fibras nerviosas que permiten que una neurona se comunique con la siguiente. Entonces, los niños nacen sin este proceso del forro del axón. Ese forro lo lleva a cabo una grasa que hay en el cuerpo humano que se llama mielina. Por eso la importancia de ir variando la dieta del bebé desde una dieta baja en grasa en las primeras fórmulas lactantes a dietas que van incrementando paulatinamente la grasa en los infantes, en su dieta. Entonces, a medida que el bebé avanza, esta mielina va forrando y forrando y forrando, forrando los axones de todas sus neuronas, lo que permite mejor transmisión del impulso nervioso y que sea más ordenado.
Este proceso de mielinización se da en todo el cerebro y se da desde el lóbulo occipital, donde empiezan las primeras mielinizaciones, y las áreas límbicas y reptilianas dentro del tallo cerebral, y prosiguen hasta el lóbulo prefrontal, donde están alojadas las funciones ejecutivas cerebrales. Y culminan, aunque parezca raro, culmina esa mielinización en el lóbulo prefrontal entre los 22 y 25 años de edad de un joven. Por eso es que tú ves a los adolescentes en las escuelas locos, haciendo toda clase de cosas raras, inventando cosas que no son muy apropiadas. Y cuando llegan a nivel universitario, cambio radical. ¿A qué se debe? A que el lóbulo prefrontal empieza a madurar, porque empieza a desarrollar sus últimas etapas de mielinización. Ya entonces coordina mejor su función ejecutiva, coordina mejor su inteligencia, coordina mejor el control emocional, y tú ves más formal. Y el día que se te gradúa ese muchacho de ingeniería, medicina o leyes, ¡wow! Qué distinto a aquel chico que en 9º grado te citaban hasta 3 veces en el año para que fueras a la escuela por mal comportamiento. Hay una revolución tanto neurológica como hormonal en un chico o un adolescente, ¿no? Claro, cómo no. Esto es algo impactante. Mira, tenemos que decirlo. Hasta la 8ª semana de gestación, feto masculino y feto femenino no son diferenciados. Es decir, propiamente no tenemos un sexo diferenciado hasta la 8ª semana de gestación. Pero a partir de la 8ª semana, gracias a la presencia de un gen que se llama gen SRY, en el cromosoma Y del varón, empieza una descarga de testosterona que se incrementa en 250% de la que tendría un adolescente. Esa descarga de testosterona empieza entonces a hacer que aparezcan los testículos, empieza a hacer que se desarrolle el órgano masculino, el pene, y que esa criatura, ese feto, no tome un desarrollo fetal femenino. Las niñas carecen de ese cromosoma sexual Y. Por eso ellas prosiguen después con su desarrollo femenino. Entonces, esto va así hasta los 8 meses, o sea que la descarga de testosterona de ese varoncito, y por eso es que ellos son también más rebeldes y más gritones cuando están pidiendo el biberón que las niñas. La niña es un llanto más melodioso, ellos es un llanto más brusco. Entonces, a partir de los 8 meses, esto tiene un impasse. La testosterona llega a niveles balanceados, estándares, no cambia. Y luego a los 9 años de edad se enciende de nuevo y se incrementa hasta 25 veces el nivel que tenía antes de los 9 años. ¿Te imaginas una descarga de testosterona 25 veces más de lo regular? Por eso es que los varones son tan arriesgados a veces, no son comedidos como las niñas. Así que esto define claramente que la biología dejó su mecanismo o tiene su mecanismo natural para que el varón se mantenga siempre como un varón. Y a las niñas le dejó la perspectiva de cómo mantenerse femenina siempre. Cuando estuvimos con el proyecto de ley 61 y los diputados, nosotros entregamos un escrito que usted preparó en donde tocaba este tema. Y una de las cosas que usted mencionaba como hombre de ciencia, que los valores en esta revolución hormonal y neurológica, como yo digo, los valores y principios pueden ayudar de alguna manera a ese chico que es un proceso normal, pero que hay que comenzar a trabajar en ellos, que sería como un freno. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Sí, esto tiene que darse desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad, los padres deben de tener la capacidad de hablar con niños de 4 o 5 años y irle enseñando poco a poco su identidad de género. Cómo te identificas ante la sociedad con tu género, tu sexo, eres masculino. Entonces, ir trabajando esto. Entonces, en la medida en que se vuelque mayor estima al niño y a la niña, en ese entorno familiar, y que los modelos que está viendo en padre y madre sean los apropiados, en esa misma medida van a quedar, digamos, protegidos, resguardados
de no desvirtualizar ese género propio que la naturaleza ya le dio. Ya te digo, en el varón hay suficiente potencial para que eso no cambie. ¿Por qué cambia entonces? Entonces, es bien importante que sepamos que la sociedad tiene que formalizar esa cultura de valor. Y te digo por qué. Tú puedes crear toda la ley bonita que quieras. Los diputados pueden hacer una ley de educación sexual muy bonita. Que también hay otro mito que hay que derrumbar. Que dicen, en las escuelas oficiales, las que están bajo supervisión del Estado, no se da educación sexual. Qué mentira más grande. Se da educación sexual en biología, en ciencias naturales, en cívica, en familia y desarrollo comunitario, en educación física, y se me escapa otra materia más, porque son 6 asignaturas que dan salud y educación sexual. La dan formalmente con un programa bien elaborado del Ministerio de Educación y hace muchos años, el cual ha sido actualizado. Fue actualizado, si la memoria no me falla, en el 2013 o 2012. Entonces, nosotros tenemos que trabajar esto porque pensemos en lo siguiente. ¿Ves la explosión hormonal que tiene el varón a los 9 años? Bueno, la niña se desarrolla y a partir de su primera menstruación, su primera menarquia, ¿qué le pasa? Ella empieza a tener un ciclo menstrual natural donde 3 días antes, 2 días o 3 días antes de que le llegue su primer día de regla, ella entra a una etapa de líbido sexual, es decir, más atracción por el varón. Entonces, si tú agarras, por muy buena ley que quiera, y esa niña, esa joven, 15 años, y ese adolescente, 15, 16 años, o puede ser un adulto, están en un lugar, una casa, están solos, y ella está exactamente a los 3 días, 2 días de su líbido. Ese día, ese muchacho, por muy feo que sea, le va a parecer la persona más tierna, más bonita, porque la naturaleza le dejó eso a la mujer para garantizar ser más atractiva en el momento en que era más fértil, para decirle a su pareja, ve, mírame, qué hermosa estoy, me he preparado para ti, porque estoy a punto de lanzar mi óvulo en mis trompas de falopio para que tus espermatozoides vengan a fecundarlo. Y la única manera que podamos hacer eso es que tú y yo tengamos un coito sexual. Entonces, es bien importante que no miremos solo la ley. Aquí hay que hacer un programa integral bien profundo respecto a los valores y cómo formalizar, digamos, la ayuda a aquellas familias que por alguna razón su disfuncionalidad no le permiten darle ese empuje a sus hijos. Entonces hay que crear programas que pueden estar desarrollados a través de la cultura, el arte, el deporte. No tienen que ser programas más matemáticas, ni más español, ni más ciencia. Pueden ser programas de esto donde solamente la relación, digamos, formal, social, amistosa entre varones y niñas se dé a tal grado de que ellos comprendan que pueden convivir sin necesidad de tener ningún tipo de actividad sexual. Eso me recuerda, profesor, ya casi cerrando el programa, que por alguna razón muchos medios se dieron a la tarea o se dan a la tarea de desvirtuar o descalificar a la familia. La familia fracasó. Y siempre he dicho que no hay familias perfectas. Pero sí yo creo en lo que usted menciona de trabajar en la familia. Hay hogares disfuncionales, totalmente de acuerdo. Hay hogares disfuncionales, pero trabajar en ellos, trabajar en nuestra juventud, trabajar en nuestra niñez y hablar de estos temas. Estos temas son sumamente interesantes. Y si para mí muchas de las cosas que usted nos ha platicado hoy fueron nuevas, yo estoy seguro para todos aquellos que ven este programa cada martes, este programa nos movió el piso a muchos de nosotros porque todas estas cosas son legítimamente naturales. Nuestro cerebro está preparado para hacerlo. El tema sexual, todo el tema de la sexualidad es totalmente natural. Lo que pasa es que nos quieren vender es sexo, no sexualidad. Y a través de todo esto, yo creo que si hacemos este tipo de docencia en medio de los diferentes escenarios, no solamente en los colegios, pudiésemos llegar mucho más allá. Otro tema que quisiera que muy breve me lo abordara, profesor, la educación. No, quizás me equivoque, pero
estos temas que usted aborda hoy están contemplados dentro de ese pensum académico para que se pueda desarrollar en los colegios de forma muy breve, profesor. Sí, el pensum académico está desarrollado. Tenemos desde los primeros grados de la primaria temas y contenidos muy bien definidos y apropiados a la edad de los niños y niñas. Dentro de lo que son el área de ciencia, como te decía, familia y desarrollo, tocan los temas. Se da una continuidad a ellos en la premedia, es decir, en lo que nosotros denominábamos el primer ciclo, y continúa con estas asignaturas y se incrementa aún más en otras. Por ejemplo, cívica incorpora temas de educación sexual porque lo toca como ciudadanía. ¿Qué te corresponde como ciudadano del sexo masculino? ¿Qué te corresponde hacer? O la responsabilidad que tiene con el Estado si eres del sexo femenino. Luego entramos a la parte de conocimiento en sí de los procesos reproductivos. Ya eso es tocado en ciencias naturales, que los órganos reproductores, y se habla claramente con los jóvenes acerca de qué es lo que ellos tienen que definir. O aprender a usar preservativo, o garantizar que ellos vivan con valores para guardarse apropiadamente para cuando toque el momento de elegir esa pareja y llevar esa sexualidad como regalo de boda o regalo de esa unión, porque puede ser una simple unión que después se pudiera o no legalizar, pero llevarlo como un regalo. Entonces, es importante que la sociedad tome en cuenta todo esto, de que sí estamos trabajando, de que trabajamos a veces con las uñas para más de 4 cosas porque no tenemos todos los implementos con los cuales pudiéramos presentar evidencias de fílmica, videos y todo lo demás a los jóvenes para debatir y todo esto, pero sí se hace formalmente, ya lo repito. Hay 6 asignaturas, una se me escapa de la memoria. Ciencias naturales, biología, cívica, familia y desarrollo comunitario, educación física. La otra no la recuerdo ahorita mismo, pero tenemos los contenidos contenidos programáticos bien definidos, bien claros, y que son desarrollados por los docentes de educación básica y de la media. Que muchas gracias, profesor. Realmente ha sido muy enriquecedor la sesión de hoy en este programa. Estoy seguro que todos los que nos ven y nos escuchan van a tener una experiencia, y creo que a muchos de nosotros se nos debe mover el piso, dicho en el buen sentido, de que hay mucho material que fortalecer nosotros como padres, como tutores, hacia nuestros hijos. La atención que debemos tener hacia nuestros hijos es importante, y creo que estos procesos son necesarios en la vida de cada uno de nosotros como panameños y ciudadanos. Para cada uno de nosotros resulta muy alentador haber escuchado el programa hoy sobre neurociencia cognitiva con el profesor Roberto Garrido. Les agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad que nos ha brindado de poder estar en este programa La Verdad junto a cada uno de ustedes. Queremos agradecer su presencia y el espacio que nos da de entrar en sus hogares cada martes a las 8:30. Muchas gracias. Gracias, profesor Garrido, nuevamente en este Tu Programa La Verdad. Te esperamos en la próxima entrega, el martes a las 8:30 p.m. en este Tu Programa Osana Visión. Osana Visión presentó La Verdad.